las estadísticas hablan por sí mismo. Hoy hay alrededor de 25,000 a 30,000 descargas de información. Tenemos solicitudes que se atienden en menos de 2 semanas, en menos de 15 días, y podemos ver una gran cantidad de solicitudes en diferentes términos, entre información de calidad crediticia, información sobre los créditos que damos, información de índole estratégica y corporativa de la asamblea, del directorio, los estados financieros del banco, los informes ambientales y sociales de las operaciones nuestras, mucha información de la oficina del economista jefe, datos sobre perspectivas económicas, sobre investigación y también sobre las oportunidades que tenemos en el banco, tanto dentro de los proyectos como de recursos humanos. Eso es transparencia. ¿Y por qué la transparencia es importante? Porque cada vez que nosotros logramos un vínculo más fuerte con la sociedad civil, cada vez que ponemos al acceso de la ciudadanía la información, tenemos oportunidades para tener mejor calidad de proyectos, para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, porque involucramos a diferentes grupos, a la sociedad, a ser parte de los proyectos. Ya no es únicamente proyectos que vienen de arriba hacia abajo. Ahora, ¿por qué la Ideatón es importante? Estamos innovando como banco a lo interno, pero también en un contexto de mucha innovación. El COVID, por ejemplo, nos hizo ver la importancia de la tecnología y la innovación. Y en este caso, la iniciativa del Comité de Acceso a la Información lanzó este primer ideatón para poder escuchar y recibir insumos novedosos de personas que ya están trabajando en diferentes áreas sobre cómo robustecer la transparencia, generar más apertura, rendición de cuentas y nosotros apropiarnos de esas ideas e implementarlas. A través de este ideatón, nosotros podemos potenciar el impacto de esta política. En algún momento leí una iniciativa en el Business School y ellos hablaban de cómo hacer transparente la transparencia. Y creo que eso es lo que estamos logrando al día de hoy, abriendo a toda la sociedad civil que nos traigan ideas para poder nosotros innovar y poder tener iniciativas que permiten llegar al ciudadano de una manera más fácil, más certera y también más pertinente. Así que yo creo que este tipo de iniciativas nos permite forjar un diálogo con todas las partes interesadas, aumentar la concientización al público sobre lo que hace el BCIE, sobre nuestra misión, y también dar un énfasis de que la transparencia y la información no solo son panfletos y no solo son grandes tags o grandes iniciativas, sino que es realmente parte de nuestra operación. Hoy un gerente de crédito, hoy un oficial de país, sabe claramente que toda la documentación que nosotros tenemos está a la disponibilidad del público y nosotros desde el momento del diseño estamos consultando y teniendo un diálogo con la sociedad civil. Así que les voy a desear un gran éxito aquí a todos los participantes, llegar hasta aquí, los finalistas todos son ganadores y esperemos que las ideas que resulten ganadoras del día de hoy puedan ser llevadas no solo a la implementación, sino que durante el tiempo nos dejen muchos resultados. Gracias por acompañarnos y cedo la palabra al director titular por Argentina y Colombia, Felipe Solá, quien estará trabajando hoy como moderador de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, y saludo a todos los participantes. Es un honor estar aquí esta mañana con ustedes en mi condición de director titular por Argentina y Colombia, pero también en mi condición de responsable como presidente del Comité de Acceso a la Información. Quisiera comenzar diciendo que hay un antecedente muy importante del mes de septiembre que le dio al banco, yo no estaba todavía, yo llegué el 3 de octubre, le dio al banco algunos datos, se llamó Casa Abierta, y finalizó la actividad con una encuesta. Fue muy promocionado por el banco, bien promocionado, abierto al público, fue una actividad de un día, y de la encuesta que finalizó ese día surgió que el público asistente deseaba mayores esfuerzos en los siguientes puntos: divulgación de información financiera, ambiental y social sobre datos económicos, creación de mayores espacios de diálogo e instancias de intercambio de conocimientos,
divulgación de datos abiertos. Y finalmente, el cuarto, la reducción de los plazos de respuesta en las solicitudes de información a la que se refirió el vicepresidente don Jaime Díaz. Hubo 182 personas en una primera jornada y 113 en la segunda jornada. Este es un antecedente del mes de septiembre. Y hubo en la segunda jornada preocupaciones de la ciudadanía que fueron sintetizadas por el banco. Una era la importancia de continuar impulsando un enfoque de rendición de cuentas en el banco. Otra era la necesidad de hacer una página web más accesible. Eso lo tenemos muy claro. Y es el primer dato, el primer encuentro con el hombre de la calle, con el ciudadano, es la página web. La relevancia de incorporar estándares internacionales de datos abiertos, que lo está empezando a hacer el banco con fuerza. El deseo de mayor información sobre cambio climático, porque siempre la información de cambio climático viene ex post. Hubo un huracán, pero no ex ante. Informes de coyuntura de los países extrarregionales, como el mío, entre otros, y la necesidad de que las evaluaciones de los proyectos se divulguen en formatos amigables. No sé cómo interpretar la palabra amigable, pero quiere decir que no estén escritos en esdrújula, o en idioma, en jerga interna. Que toda institución tiene una jerga interna para defenderse del resto. Bueno, ese evento de Casa Abierta lo cito porque es un antecedente, yo no estaba, pero es importante. Así que hago mía la palabra de Jaime Díaz, que está muy bien informado además sobre el tema, como siempre, y creo que hay dos cosas que me parece importante de remarcar. El acceso a la información debería tener una presión de afuera hacia adentro, que debe sentir el que está dentro del banco, sin la cual el que está dentro del banco y el que está manejando información y el que está produciendo información, se deja estar, se aburguesa, ¿no? se acostumbra a lo que no se debe acostumbrar. Que decir, bueno, ¿y esto a quién le va a interesar? ¿O por qué tengo que informar? Sin esa presión y sin detectar esa presión, y para eso son estos eventos, el evento de Casa Abierta y el evento de hoy están destinados a que más gente sepa que somos sensibles a la presión o que vamos a abrir espacios donde esa presión se pueda expresar. ¿No es cierto? Pero es fundamental mantener la ventana abierta para que entre la presión. Y si la presión no nos gusta, jorobarse, por no decir otra palabra. La segunda presión es interna. Y es que en toda institución que produce información, y muchas veces delicada, y sobre todo si maneja dinero, hay una presión interna por no dar información. Pero no porque estén ocultando el tesoro de Alibaba, sino porque lo mío es mío y no se lo quiero dar a alguien que lo va a usar en contra mía, que va a deformar los datos o que va... No quiero exponerme y que nadie se meta a mi trabajo. Esa es la presión interna. Está en todas las oficinas, ¿no es cierto? Y somos todos parte de eso, porque yo hace 2 meses que estoy en el banco, pero antes estuve en muchos lugares donde también cabía toda esta cuestión del acceso a la información, gobiernos. Existe una tendencia natural que hay que vencer, una inercia hacia no te doy, no abro, no comunico, que como presidente del Comité de Acceso a la Información tengo un compromiso y una tarea por desarrollar, un compromiso con la accesibilidad y la transparencia. No hay transparencia sin acceso a todos los datos. Si no, la transparencia es una palabra hipócrita, en la cual la transparencia es lo que parezco y no lo que hago y lo que soy. Entonces, eso quería decir de antemano. Y quiero agradecer a los jurados que están ahí, ¿cierto? Que han sido seleccionados por su background, es decir, la importancia de los lugares a los que han llegado gracias a sus méritos. Y quiero decirles que esto compromete al banco hacia el futuro. Cuanto más eventos hagamos, más nos vamos a encontrar con las preguntas más complicadas o con la gente más necesitada de información, y más nos vamos a encontrar con la necesidad de abrir y abrir más. También es una medida inteligente para que no exista esa idea de que toda actividad, digamos, toda función
toda misión, después ex post debe ser pasada por la justicia. Quien tenga más acceso, quien libre más información va a estar más libre también de esa especie de juicio ex post, juicio de residencia llamaba en la época de la colonia, que no siempre entiende las coyunturas ni las circunstancias del caso. En cambio, dando información en ese momento, uno baja la posibilidad de eso y crece la posibilidad de que las cosas estén muy claras. Bueno, yo saludo a Lucía Belenda, que está conectada, creo. No sé si está todavía, si está ahí conectada, pero es uno de los jurados. Es la responsable del programa de innovación democrática de la Fundación Avina. Los saludo a don Juan Carlos, que ya lo he saludado, Sáenz Borgo, decano de la Universidad para la Paz. Bienvenido, es un gusto tenerlo acá, conocerlo. Y bueno, está Jaime, que también es jurado, nuestro vicepresidente Jaime Díaz. Creo que es importante saber que esta convocatoria estuvo abierta al público del 4 de septiembre hasta el 15 de octubre, que se promocionó el concurso en la web del banco externa y también en las redes sociales, que se generaron más de 3.500 visitantes y unas interacciones, publicaciones en redes que fueron visualizadas más de 5 millones de veces. Hubo 30 propuestas formales de la sociedad civil sobre distintos aspectos, datos, digamos, aspectos tecnológicos, aspectos de datos abiertos y relacionamiento con los ciudadanos. Y estas propuestas que se evalúan hoy para los 5 finalistas, que se evaluaron para todos, pero sobre todo para los 5 finalistas, implican criterios de innovación, conocimiento, nivel técnico y sustentabilidad, ¿no? Nos acompañan estos 5 finalistas y ahora le voy a ceder la palabra agradeciéndole a todos los que están allí, que me escucharon, a Federico López, que es el secretario del comité que presido y es el experto del banco en la cuestión de acceso a la información y transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, director, presidente. Bienvenidos a todas y todos. Mi rol es simplemente compartir con ustedes unos puntos clave de la metodología. En primer lugar, compartir con el público externo y con los colegas del banco que las presentaciones están siendo ordenadas por orden alfabético. Número 2, que los participantes van a tener 4 minutos para hacer su exposición. En el minuto número 3 yo voy a abrir mi cámara y les voy a mostrar este papelito de color rosado para indicarles que solo les queda 1 minuto de su presentación. Y en el minuto 4 voy a volver a abrir mi cámara para indicarles que su tiempo finalizó. Mencionarles también de que media vez finalice su presentación, los jueces van a tener la oportunidad de hacerles preguntas. Les agradecemos que respondan de manera clara, breve, sencilla. Tenemos un tiempo limitado, así que entre más sucinta sea su respuesta, se los agradeceremos. Escucharemos las 5 presentaciones. El jurado tiene en sus manos una hoja electrónica para calificar sobre la base de los 5 componentes que les mencioné. Al final de las 5 presentaciones, le vamos a dar unos 3-4 minutos a los jueces para ver si ya tenemos a los 3 ganadores. En caso de empate, les vamos a proporcionar un tiempo adicional para que ellos puedan dialogar en privado y darles el tiempo que sea necesario para poder tener el día de hoy a los finalistas. Así que estas son las reglas generales del evento y bueno, le regreso la palabra al director por Argentina para que continuemos con el evento. Muchas gracias. Director, creo que está apagado el micrófono. Bueno, es que soy muy tímido yo. Gracias. Vamos a invitar a continuación, comenzando con la etapa de la presentación de las propuestas, a Paula Fernández, argentina y doctora en sociología, quien va a presentar su propuesta Plataforma y o Portal de Datos Abiertos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenida, Paula, y adelante. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas desde Buenos Aires, Argentina.
esta propuesta versa en torno a la implementación y a la puesta en marcha de una plataforma de datos abiertos del Banco Centroamericano desarrollada a partir de un software de código abierto, SICAN. Siguiente, Filmina, por favor. El banco utiliza y genera cotidianamente datos para la toma de decisiones, para la optimización de la gestión y, por supuesto, para proponer mejoras en los servicios que ofrece tanto a sus clientes como socios estratégicos. El desafío consiste aquí en poder empatar y, de alguna manera, poder coordinar entre aquellas pautas y aquellas iniciativas planteadas en la política de acceso a la información pública que rigen en el banco desde el año 2020, con aquellas iniciativas de iniciativa activa, ¿sí?, de transparencia activa, iniciativas para sustentar la confianza en la ciudadanía, resguardando y asimismo también protegiendo aquellos datos que sean personales de clientes y socios estratégicos. Siguiente, Filmina, por favor. De allí que la solución y la propuesta que se presenta aquí es la implementación de un portal de datos abiertos desarrollado a partir de tecnologías SICAN, que consta y posee diversas facilidades en torno a la instalación, el diseño, también en torno a cómo se puede clasificar, mostrar y exhibir esa información y esos datos que son susceptibles de ser abiertos. Y algo que me parece fundamental comentar, que es una plataforma que se adapta a la experiencia del usuario, ¿sí?, en términos de usabilidad. Y que asimismo también presenta liderazgo, es decir, se posiciona en términos de buenas prácticas y estándares internacionales aprobados por la Open Knowledge Foundation. Siguiente, Filmina, por favor. El caso típico, o más bien el caso paradigmático que les traigo aquí para compartir con ustedes, teniendo en cuenta Argentina, que es socio estratégico del Banco Centroamericano de Integración Económica. Filmina, por favor. Cuya puesta en marcha se puso desde el año 2010 a partir de las leyes de acceso a la información pública y los decretos de plan de apertura de datos, y donde este portal nacional de datos públicos, más allá de que permite esa esquematización y asimismo también esa integración de datos en formatos abiertos, con estándares internacionales, lo que me parece importante tomar de aquí para poder aplicar a la entidad financiera es que los portales de datos abiertos, y tomando como ejemplo este portal nacional de datos públicos, funcionan como punto único de acceso a la ciudadanía. Integran dichos datos y funcionan como ventanilla abierta, si se quiere, siempre disponible para la ciudadanía en búsqueda de sus datos y de sus necesidades. Siguiente, Filmina, por favor. De allí que esta propuesta me resulta innovadora y a su vez también posible de aplicar, factible de generar y de desarrollar el interior de esta entidad que justamente aboga por la integración económica y el desarrollo económico y social. Por un lado, porque el portal de datos se acopla perfectamente al flujo de trabajo que existe actualmente en la entidad y, como dije, es una iniciativa activa. Es decir, que el portal de datos abiertos permite estar siempre un pasito más en esos datos que generalmente son requeridos y que llegan por la ventanilla de acceso a la información pública y donde se exhiben estos datos que están abiertos justamente por default. Y como tal vez más importante, más allá de las tecnologías SICAN, invertir en innovación tecnológica en América Latina, fortaleciendo capacidades y competencias y recursos humanos, generando sinergia en las áreas de trabajo, trazabilidad en los procesos y financiación. Gracias, Paula, por tu presentación. Te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Muy amable, gracias. ¿Le cedemos la palabra a algún jurado que desea hacer alguna pregunta? Paula, una pregunta. Por ejemplo, veo que pones el caso para validación de Argentina. La pregunta es, ¿qué tanto utilizan, por ejemplo, fuentes abiertas, open source para su implementación o qué tanto están atados a algún desarrollo interno o algún aplicativo en específico? Y también el costo esperado que tú mirarías para una institución como el BESI.
Nosotros, el Portal Nacional de Datos Públicos, si bien está desarrollado a partir de una extensión, un desarrollo nacional, que es la plataforma Andino, se monta sobre las tecnologías SICAN. Allí nosotros cotidianamente lo que hacemos es subir información estandarizada en formatos abiertos. Comento brevemente cuáles formatos abiertos, como para replicar, formatos CSV, JSON, diversos formatos según el tipo de información que se esté justamente sosteniendo. Y en términos de costos y de demandas y de cómo se podría implementar para la entidad, es realmente bastante sencillo porque es un software de código abierto, es decir, que tiene licencia abierta. Y por otra parte, si uno quiere llevar a cabo diversas mejoras o actualizaciones, tiene esa capacidad de que son software y formatos que permiten colaboración de distintos usuarios para poder actualizar, para estar constantemente en marcha. Así que realmente es una propuesta muy viable y que, bueno, se puede llevar a cabo tranquilamente y se adapta al flujo de trabajo ya existente. No sé si algún otro miembro del jurado tiene alguna pregunta adicional. Pero si no, le cedo la palabra al director. Hubo una pregunta de don Jaime Díaz que refería a costo, y yo creo que ella la contestó, me parece que la contestó al decir que era accesible, fácil, sencillo de comenzar a cambiar y utilizar esa plataforma, ¿no es cierto? No sé si Jaime te da por contestado así, pero yo entendí que era así, ¿no? No, muchas gracias, presidente Solá, y por el comentario. Yo lo que te diría es, también estaba pensando un poco qué tan costoso es. No espero un número en dólares, pero sí que esperaría, creo que en el tema de la sostenibilidad, cuánta gente le dedica y cuántas horas también, ¿verdad? No solo pensar en el costo monetario, sino también en qué tan fácil es, una vez teniendo identificado el desafío y la solución, darle el mantenimiento el día a día con el funcionario, en este caso de Argentina, o el funcionario del banco en este caso. Bien, perfecto. No sé si quieren que les cuente tal vez la experiencia de Argentina. Nosotros, como estamos actualmente administrando, por ejemplo, un portal nacional de datos públicos, como es datos.gov.ar, nosotros estamos al interior de Jefatura de Gabinete, somos un equipo chico, trabajamos muchísimo, es un trabajo interdisciplinario porque no solamente implica conocimientos técnicos para instalar la plataforma en distintos organismos, sino que también implica todo un trabajo de política de apertura de datos y de acompañar también a distintos organismos a que abran sus datos a partir de los estándares, asesorarlos, porque se maneja mucha información estadística en el Estado, pero no siempre está justamente, como decía Felipe, digamos, en formatos abiertos y disponibles para la ciudadanía. Pero la realidad es que nosotros somos una dirección pequeña de 6 personas y bueno, y nos permite, por un lado, tener un componente mucho más técnico y de acompañamiento a las organizaciones, pero también de velar por la política de apertura de datos y de también ofrecerles a los organismos un acompañamiento técnico y metodológico para darle un sentido a la información. Que eso también es muy importante, más allá de generar datos, que ésta tenga un sentido. ¿Conduce Federico? Sí. Bueno, muchas gracias, Paula. Si no hay otra pregunta, ¿no? Muchas gracias por tu exposición. Y vamos a pasar a participante número 2. El participante número 2 es Jorge Hernández, salvadoreño, sociólogo de profesión, y va a presentar la propuesta BCIE abierto. Bienvenido, Jorge, y adelante. Mucho gusto, bienvenidos. Un placer acompañarles. Bueno, ¿me escuchan con claridad? Perfecto. Mi propuesta BCE abierto es basado no solamente en los objetivos del Banco Centroamericano,
y de los términos de este proceso, sino también desde mi experiencia como proveedor también de información y administrador de información en los marcos de transparencia y acceso a la información en las instituciones o instancias donde he podido aportar profesionalmente, pero también desde mi otra experiencia de la atención a la población usuaria de la información. Y por lo tanto me permito partir de esta propuesta en... Voy a pedir una interrupción. Se escucha muy mal y puede ser el micrófono suyo, pero es injusto que no se oiga su propuesta y estamos escuchándola muy mal, Jorge, así que a ver si se puede corregir eso. Sale un ruido muy fuerte que tapa su palabra. ¿Ahora? ¿Me escucha bien? Ok. Entonces Continúe. mencionaba de que mi propuesta parte de la experiencia de proveer, pero también de estar cerca de la población, quienes requieren también la información. Y previo a hacer este desarrollo, me permití partir de un pequeño sondeo con la población usuaria y diseñar un pequeño logo que a mi juicio representa todos los principios. En BCI abierto, la transparencia de acceso a la información es siempre. Primero parte del enfoque que la información es un derecho humano. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Ok, ¿el desafío cuál es? De forma general, es hacer que la transparencia y el acceso a la información se sostenga y aplique de una forma tangible, innovadora, cercana a la población. 2, es superar, y aquí es uno de los resultados que yo obtuve de este sondeo con mis fuentes inmediatas, el pensamiento colectivo general de la población que concibe al BCI, y me fui a preguntarlo directamente, como un banco para los estados. Es decir, el concepto general de un banco, la población lo interpreta de una forma entre relación de prestación y en relación de acreción. Entonces, y pasar de ser visto de un banco de los estados a un actor que es un organismo de desarrollo aliado, transparente, cercano, que propicia efectos positivos en la población, su entorno, impactando en la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, que son objetivos claros del banco. 3, es pasar de ser un rol tradicional de consulta de la información y transparencia a un escenario de práctica. La información y el acceso a la información en nuestros contextos es bastante formal y están regidos por estándares y también por mecanismos que todas las instituciones avanzamos, pero no llega totalmente al entendible de la población. Es decir, al final, cómo se traslada la información, cómo se concibe. Entonces, al final lo que queremos es que esta información impacte a las personas con los procesos del BCI. Generar una cultura sostenible de transparencia y acceso a la información, trabajando, y aquí viene la especificidad, desde la niñez, adolescencia y juventud, quienes comprobarán y multiplicarán y participarán en la Contraloría y transparencia, llevando el mensaje BCI abierto, es decir, desde un acceso a la información como un enfoque de derechos humanos, en donde al final nuestros procesos de desarrollo son y se muestran tangibles su impacto desde el testimonio de los niños, niñas y adolescentes, que son quienes crean y pueden dar un cambio en la cultura de nuestras sociedades. Siguiente. Entonces, BCI Abierto propone, 1, contribuir a crear una cultura de transparencia y acceso a la información, involucrando a la población en todo el ciclo de desarrollo sostenible de los procesos de BCI. Es decir, desde el momento del diseño, formulación, hasta la rendición de cuentas, en donde niños, niñas y adolescentes también puedan complementar el informe, los procesos de impacto desde las realidades. 2, crear una marca viva de transparencia y de acceso a la información y no tradicional comunicacional, que sea un brazo de apoyo a los procesos que ya el BCI impulsa y desarrolla y ha avanzado, como la política de acceso a la información. 3, crear embajadores y embajadoras de transparencia que puedan complementar los procesos que en este momento desarrollan el BCI. Es decir, estos embajadores y embajadoras no solamente llevan más información de las acciones, de los objetivos del banco, sino también de los procesos de desarrollo que se desarrollan. Y 4 es instala un sello de calidad del BCI abierto. Gracias, Jorge. Te agradecemos mucho por tu presentación. Pero yo le robé un minuto, ¿eh? Bueno. Si desea finalizar, entonces, Jorge. Por favor, gracias. Si me lo vuelven a colocar. A la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo validamos esta propuesta en ese minuto? Es que existen mecanismos de participación, acceso a la información, pero son mecanismos formales. Estamos proponiendo que el BCI dé un paso más
y que involucre a la población de forma corresponsable, que cree una cultura de corresponsabilidad, que compruebe también los impactos de desarrollo que el banco genera en cada uno de los países desde el testimonio de verificación desde esos territorios. Es decir, un informe de transparencia y rendición de cuentas siempre va a ser más fidedigno desde el testimonio, desde la verificación de los actores que lo viven. Última página. Y finalmente responde e innova porque no hay en este momento ese mecanismo, solamente hay mecanismos de participación protagónica, participación representativa, más no mecanismos de participación activa y protagónica de la niñez. Y la niñez, adolescencia y juventud son quienes permiten crear una cultura y sostener una cultura en cualquier sociedad. Final. Y por lo tanto, BCI Abierto responde primero a los objetivos del marco de la política, establecer mecanismos que les permitan maximizar. 2, responde al enfoque de responsabilidad social en todas las dimensiones del banco. 3, responde al objetivo de desarrollo sostenible. Gracias, Jorge. Te agradecemos mucho. Ya pasó el minuto. Te lo agradecemos mucho. A lo mejor hay preguntas de los miembros del jurado hacia Jorge. Pido disculpas por haberle interrumpido, pero tratando de que no se oía bien. Si es así, adelante. ¿Quién pide? Juan Carlos, perdón, adelante. Muchas gracias. Yo simplemente tengo una pregunta para Jorge. ¿Cómo piensas articular el interés de los niños y jóvenes en una institución aparentemente tan distante como puede ser el BCIE? Buenas tardes. Con un andamiaje de la estructura que ya tiene el BCI de trabajo. Es decir, no solamente, el BCI no es una instancia eminentemente operadora, sino de cooperación y desarrollo, pero tiene socios estratégicos, tiene ámbitos de intervención, tiene convenios con los estados. Y son los estados y estas estructuras quienes ya tienen esas plataformas. Es decir, no estamos impulsando crear algo de la nada, sino más bien eficientar y hacer esa conexión a los objetivos del banco. Y es ahí donde al final, por ejemplo, un socio estratégico, un socio de cooperación, un socio de implementación que tiene identificado un grupo de jóvenes también podrá involucrarlo en la plataforma. Y ese testimonio siempre va a estar presente en toda la línea de información. Es un actor que va a hacer una complementación a la verificación y la transparencia. Gracias, Jorge. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del jurado? Sí, director. Adelante. Muchas gracias, director Sola. Tal vez una pregunta, sumando a la de Juan Carlos. Si tú, dado que nuestro directorio nos pregunta muchas veces cómo vamos a implementar todas las promesas que nosotros hacemos, yo te preguntaría a ti, ¿qué resultado en el 2023 tú quisieras lograr algo muy concreto y qué actividad tú involucrarías para llegar a ese resultado de manera muy, muy concreta? Okay. Perfecto. Yo soy un fiel creyente de los procesos. De hecho, yo soy resultado de un proceso de apoyo en desarrollo hace 30 años y ahora puedo participar y apoyar. El otro año sabemos que los procesos de transparencia y acceso a la información se eficientan y mejoran de forma progresiva y continua. Por lo tanto, el siguiente año tendría que generarse un proceso de diseño, adecuación y sobre todo de consulta. No podemos generar algo, especialmente con la niñez, para no ser transgresores del derecho a la participación y a la información, sin que ellos estén enterados y enteradas y puedan aportar en función de lo que ya es el banco. Es decir, el siguiente año tener una plataforma de consulta para el diseño participativo con ellas y con ellos. Y de esta información el banco partir y diseñar las estrategias que no solamente son anuales, son quinquenales de desarrollo. Bueno, gracias, Jorge, por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no... ¿Perdón? ¿Hay alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Entonces vamos a pasar al participante número 3, que es Claudio Méndez, salvadoreño, licenciado en Economía, y va a presentar su propuesta
solicitudes, seguimiento y en todo momento. Bienvenido, Claudio, y adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Les voy a dar a conocer las medidas innovadoras que debería impulsar el BCIE para para fortalecer la transparencia y el acceso a la información, ¿verdad? Por favor, la diapositiva siguiente. Bueno, se ha identificado que existe un desconocimiento muy general del BCIE. En Centroamérica, por ejemplo, se tiene que hay 42.6 millones de personas para el 2006 y habían 12.4 millones con acceso a Internet, pero se ha identificado que los seguidores por medio de redes sociales para el BCIE son aproximadamente el 1% de los que tienen acceso a Internet. Por lo tanto, hay un desconocimiento muy general del BCIE que hay que hacer, popularizarlo, darlo a conocer, dar a conocer qué es lo que hace, cómo se puede hacer con campañas de promoción, campañas de publicidad o con lo que se llama social network. Tenemos entendido que las 3 redes sociales más importantes a nivel mundial son Facebook, YouTube y WhatsApp, y Facebook es el que tiene mayor número de usuarios. Entonces, lanzar una campaña muy voraz, muy audaz, llamativa para que los usuarios, la población de a pie, como dices, tenga interés en conocer, crear videos cortos con contenido llamativo. El texto debe ser con un link que redireccione al usuario a la página web para que pueda tener más detalle. Todo esto es utilizado por las empresas privadas que se promocionan por Facebook y por ejemplo, ahí tenemos 3 de las marcas que están más posicionadas a nivel nacional, por ejemplo, para El Salvador, con ventas en línea. Y esto sería innovador, ya que no se estaría utilizando los medios tradicionales para promocionarse, sino que las nuevas formas de comunicación social estaría en concordancia primeramente con el objetivo general de la PAI, que es mayor visibilidad del banco, y con el artículo 1 y el artículo 6 también, que propone mayor esfuerzo del banco para poner a disposición del público la información que produce. La siguiente lámina, por favor. Bueno, el otro que se ha identificado es que tenemos unos tiempos de espera largos para posibles solicitudes que van de los 60 días a más. Esto es una situación de controversia. Hay información que hay que buscarla, clasificarla, pedir autorización. Entonces, después de 15 días, por lo general, nosotros ya entramos en inseguridad, desconfianza. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que crear un mecanismo de seguimiento para poder ver la solicitud, qué etapa, qué proceso va siguiendo, y poder tener la seguridad, la confianza, la transparencia de que la solicitud va en el proceso correspondiente. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que crear cuentas como de usuario para el envío de solicitudes, para que el usuario pueda ver el seguimiento que se está teniendo, la recepción, la aceptación, si está en búsqueda, y que se pueda solicitar información en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. Claro, el banco tiene sus periodos de tiempo en que la va a aceptar. ¿Y qué requerimientos se requiere? Pues primero un sistema de red, tanto de digital entre las unidades del banco como un sistema de comunicación eficiente entre las unidades para ir dándole la actualización y seguimiento a las solicitudes. Se van a requerir programadores para hacer los cambios necesarios en la página web, el mantenimiento. Esta es una modalidad muy utilizada por entes públicos y privados. La unidad de acceso a la información pública del Ministerio de Economía de República Dominicana lo utiliza. Pues lo innovador es la transparencia interna, ya que el usuario va a ir viendo cómo su solicitud va teniendo avances y procesos, y también está en concordancia con el objetivo general de la política de acceso a la información, que es el promover la confianza entre las partes, y con el artículo 10 que el BCIE debe buscar al máximo el nivel de transparencia. Por favor, la siguiente lámina. Y pues la correspondencia que tenemos es la popularización, va a contribuir a la divulgación proactiva de más información de aspectos internos y financieros, y está en concordancia con 4 de los aspectos, de 4 componentes que solicitaban, ya que lo que busca es mayor rendición de cuentas y lo que necesitamos es tener más usuarios, ¿verdad? El seguimiento va a enriquecer el sistema para recibir, tramitar información de las solicitudes del público, y lo que busca es promover la transparencia, tanto interna como externa, y con esto lo que buscamos es hacer transparente la transparencia. Muchas gracias. ¿Hay preguntas del jurado para el participante número 3? Claudio. Felipe, Adelante. muchas gracias, Claudio. Muy interesante tu propuesta. Tal vez aquí quisiera hacer 2 preguntas. Una muy similar a la primera que hice al primer integrante sobre la sostenibilidad, dada la experiencia que tienen en República Dominicana. Quisiera entender en cuanto a la sostenibilidad de la propuesta,
cuál es el costo, cuántas personas trabajan, qué tan difícil es, etcétera. Segunda pregunta, tal vez a mí lo que me llamó mucho la atención de la tuya es que le daban seguimiento a la propuesta, pero cuando miro ya miro más en detalle la solución propuesta, había un pedazo donde ustedes ponían armar una cuenta de usuario y la pregunta es si eso no lo hace más complicado para poder acceder a la persona. No sé si podría ser más una plataforma abierta y tal vez en vez de preguntarte, te estoy comentando cómo evaluarías esto vis a vis una plataforma abierta donde igual puedes ver puedes tener un seguimiento puntual de tu solicitud, ¿verdad? Pero quiero entender por qué una cuenta de usuario y por qué eso es tu propuesta y entender tu racional. Con relación al costo, la publicidad es muy barata para las redes sociales. Una empresa privada, por lo muy pequeña que sea, para parte de Centroamérica ronda los $300 y hay publicidad gratis también por los Facebook Reels o YouTube Shorts, son publicidad gratis que incluso se podría monetizar, ¿verdad? Con relación al costo no es elevado, es muy barato. Con relación al mantenimiento de la página web, pues ya el banco tiene sus programadores, solo sería de asignar nuevas operaciones. Y con lo de la cuenta del usuario, sí, ahí aparece como crear cuentas de usuario, pero se podrían utilizar las dos modalidades. Si el usuario quiere crear su cuenta para tener registro de todas las solicitudes y tener el archivo de todo lo que él ha solicitado y como una forma de almacenamiento, pero también está la opción de que se puede hacer sin usuario. Solo que ahí se le asigna un código o un código de seguimiento y se puede hacer en la página web. Lo que no va a tener ahí el usuario es la forma de almacenamiento de todas sus solicitudes, porque hay algún momento en que uno pierde su contraseña hasta de correo. Entonces, yo lo planteé desde el punto de vista de que tener la cuenta y tener todo el historial de lo que yo he pedido es beneficioso, tanto para el usuario como para el banco, para ver quién me está solicitando, qué tipo de información me solicita. Entonces, pero sí se podría hacer de las dos opciones. República Dominicana lo hace de las dos modalidades. Ese es opcional, crear la cuenta de usuario, pero digamos, uno crea la cuenta de usuario y ahí va viendo automáticamente cómo se va procesando su solicitud. Muy bien, Claudio. ¿Quién tiene otra pregunta para el participante? Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias, Claudio. Y vamos a seguir con el participante número 4. El participante número 4 se llama Estuardo Sandoval, es guatemalteco, es profesor universitario, es doctor en ciencia de la computación y nos va a presentar una propuesta que se denomina Veritas. Bienvenido, Estuardo, y adelante. Buenos días. ¿Me podrían continuar? Mi presentación del proyecto se llama Veritas, es un sistema descentralizado para identificación de transacciones documentales. Primero que todo, hay que identificar el problema, que es una medida innovadora para impulsar y fortalecer la transparencia del acceso a información dentro del banco. Aspectos a considerar en la solución, aspectos tecnológicos, divulgación de información, accesibilidad y relacionamiento ciudadano. Siguiente, por favor. Tomando otros aspectos, la solución es bastante trivial, utilizando temas de tendencia y tecnología desarrollada para la inocuidad de datos. La respuesta al problema es bastante obvia, utilización de cadena de bloques. Razón, es un sistema altamente confiable, de difícil alteración e increíble trazabilidad de datos. Podemos saber quién generó el dato, dónde está y cuál es el siguiente dato o siguiente transacción documental que se hizo dentro del banco. Pero la aplicación por sí misma de este sistema posee un elemento faltante para el ámbito bancario. Siguiente, por favor. El problema principal es la trazabilidad de identidad. Las cadenas de bloques por sí solas poseen el anonimato de transacción. Es uno de los primeros problemas en la aplicación de este esquema en el ámbito bancario. Elementos para remover el anonimato. Debe haber una estructura de identificación de cada identidad de cada uno de los implicados de que generan transacción dentro del banco. Debe ser capaz de igualar la inocuidad de los datos de la cadena de bloques y debe tener trazabilidad. Siguiente, por favor. Una solución como esa es probable que sea muy innovadora, pero no tiene impacto real. Estás en mute.
Veritas, sistema descentralizado. Se utilizaría una cadena de bloques para la identidad de sistemas bancarios. Características: es un sistema descentralizado basado en protocolos abiertos Verite, es la justificación de la empresa Circle. Es un protocolo que está siendo utilizado para la validación de transacciones de criptodólar en Estados Unidos para crear el contexto por esta empresa. Es un sistema paralelo de gestión de identidad que acompaña cualquier transacción documental como una transacción espejo, y cada identidad se puede ser llevada como un DPI o un UI en una crypto wallet. Problema solucionado: la gestión de identidad de las transacciones vuelve transparente todas las transacciones, ayuda a la verificación de identidad y elimina el estigma de anonimato, dando un dato integral y transparente. Siguiente, por favor. Siguiente. Los pasos para generar la gestión del dato. El usuario solicita un identificador de identidad. La entidad reguladora devuelve las credenciales fácilmente almacenables como un token de identidad, y el usuario puede generar transacciones dentro del sistema, ya sea firmas, envío de documentos. Todo el dato documental es validado a través de este contexto. La transacción integra el dato y la identidad, y es almacenada en la cadena de bloques de datos, que es lo primero que se planteó, en una cadena de bloques ya sea Ethereum o una propia, la cual da una estructura de manejo bastante amigable, un libro contable con la cual se puede proporcionar a cualquier ciudadano que quiera consultar el libro contable de transacciones de una persona. Conclusiones: el uso de Veritas permite al BCE la utilización de cadena de bloques sin la mancha del anonimato, y permite la fácil divulgación y transparencia de la información. Aplica cadena de bloques de una empresa, de un código abierto que está justificado y está siendo utilizado en un contexto diferente, y establece al BCE como ente regulador de certificación de los datos. Gracias. Siguiente, ahí están mis datos por lo que... Bueno, Eduardo, muchas gracias. ¿Hay preguntas del jurado para Eduardo? Sí, Jaime Díaz. Perdón, yo no quiero ser el que pregunto siempre, pero lastimosamente me gusta hacer preguntas. Mira, me acuerdo que Barnack, en una lista de política pública, decía de que a veces estamos muy enamorados de la solución y se nos olvida definir el problema. ¿Por qué blockchain para política de acceso a la información? Cuando ahora pues hay pues realmente muchas oportunidades de hacerlo con plataformas más baratas y más accesibles en el mercado, y open source, fuentes abiertas, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tenía, ¿cuál es el problema de seguridad o cuál es el problema que blockchain realmente está solucionando? Y nuevamente, ¿cuál es la sostenibilidad para implementar esto dentro del banco? Ok. En el tema de blockchain, se plantea como una solución obvia al problema, dado que da garantías a la población o al ciudadano de que esta documentación que se está presentando es inamovible y es inocua, o sea, no puede ser alterada a través del tiempo. Sustentabilidad o sostenibilidad a través del tiempo se puede utilizar una estructura interna del banco, haciendo el sistema de distribución o la descentralización de los datos interno a través de los sistemas del banco, porque sería sistemas de cómputo internos, y no generaría el consumo de gas, que es la unidad de medida de gasto aplicado a Ethereum. Por eso se deja abierto. No generaría gasto adicional de infraestructura si se hace dentro de un banco tan grande como el BCE en todo el sistema de cómputo. Adicional, la propuesta añade la cadena de bloques de identidad, que los ayuda a poder verificar y todo el sistema transaccional, siendo la inocuidad y veracidad del dato que se está dando o firma, y la veracidad de la persona que generó el dato y la firma.
Entonces, se puede dar la garantía certera al ciudadano o a la institución que está auditando la información que ese dato está distribuido, inalterable y puede ser atacado por los demás entes de la unidad descentralizada. Entonces, da una garantía de transparencia y confiabilidad. Por eso es la propuesta en bloque. Gracias. Okay. Gracias, Eduardo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por participar. Y vamos al último participante, el número 5. Es Esteban Santamaría, de nacionalidad mexicano, investigador y consultor internacional, que nos va a presentar la propuesta Inteligencia Artificial y Diseño Atractivo. 2 puntos, la fórmula para promover el acceso a la información. Adelante, Esteban. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Gracias por su tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, partimos primero nosotros cuando desarrollamos esta idea desde identificar o caracterizar el desafío. Para nosotros lo caracterizamos de esta forma, que es fortalecer la transparencia y acceso a la información del banco a través de algún elemento innovador que atraiga la atención y despierte la curiosidad de los usuarios como primer elemento importante, al tiempo que les facilita acceder a la información. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos en lo que escuché en la encuesta tienen cierto interés, pero no necesariamente el usuario promedio va a interesarse por la plataforma del banco o en general por el banco. Entonces, por eso es importante partir de atraer la atención. Y bueno, después, como segundo elemento, justamente facilitar el acceso. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, y entonces no creo que se saltó una. Antes, por favor. Ahí. Bueno, y entonces la solución que estamos visualizando es, como primer punto, crear un personaje que funcione con inteligencia artificial, lo que se conoce como chatbot, que genere una experiencia además de manera interactiva, a través de esta experiencia, a través de la cual se facilite el acceso a la información al tiempo que se promueve la transparencia. Entonces, la bandeja de entrada va a ser justo este personaje interactivo que permite a la gente llamar la atención, acercarse, tener dudas, decir, oye, quiero conocer más. Y ya como segundo elemento, una vez que interactúan, es que va a explicar a 2 niveles, a un nivel muy gráfico y sencillo, a través de infografías, videos, narraciones simples, que es el banco, de manera más general, cómo solicitar información más compleja, por ejemplo, sobre mecanismos de revisión, o poder acceder específicamente a ciertos factores o ciertos elementos dentro del portal específica. Siguiente, por favor. La validación, bueno, 2 ejemplos muy sencillos. Un primer ejemplo fue el caso de la Oficina Australiana de Propiedad Intelectual, que si bien es un tema muy específico, es un ejemplo de qué tan viable ya puede ser y qué éxitos ha tenido. Por ejemplo, redujo hasta 5,000 llamadas al mes cuando antes tenían un promedio de 12,000 llamadas al mes. Entonces, quiere decir que se volvió una manera de eliminar una barrera de entrada y hacer mucho más atractivo, porque además resolvió muchas dudas y el 84% de la gente quedó con satisfacción por esta convivencia. Siguiente, por favor. Un caso personal de la ONG en la que yo también estoy trabajando y liderando. Bueno, nosotros creamos uno tratando de brindar información sobre el uso de datos personales que está relacionado con la transparencia. Y bueno, en 2019 nos dieron el Premio Nacional de Innovación y Buenas Prácticas sobre Datos Personales, justamente por la manera en la que estructuramos el proyecto. Todo esto fue otorgado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿dónde estaría la innovación para el banco? Bueno, primero revisamos muchos o básicamente todos los portales de organismos similares a los del banco en América Latina y el Caribe, y en específico encontramos que ninguno ofrece una situación o una solución similar en tema de transparencia y acceso a la información en América Latina y el Caribe. Entonces, además de eso, el banco será el primero y además tendría su propio estilo distintivo, que es como lo estamos visualizando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y entonces, siguiente, por favor. Y entonces, bueno, en la parte de sustentabilidad, bueno, esta propuesta está alineada con los principios, especialmente acá 3 de ellos. Primero, ayudaría a maximizar el acceso de la información en posesión del banco, haría aún muchísimo más sencillo, más amplio el acceso a la información que tiene el banco, y por último, podría ayudar a presentar mecanismos de revisión
así como dar información al respecto, entre otros elementos. Y bueno, con esto termino de manera muy breve. Muchas gracias a todos y felicidades a todos los otros concursantes. Te damos las gracias, Esteban, y abro un tiempo para ver si hay preguntas para ti. Director, si quieres, Adelante, para ser ecuánime, le hago una Jaime. pregunta. Desde ahora en adelante, Jaime el preguntón. El preguntón. Muy bien, Esteban, te hago una muy similar a la anterior, ¿no? Ser el primer lugar en tener un chatbot es, la pregunta es por qué un banco de desarrollo en específico necesitaría tener esta solución, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Será que realmente la vía de comunicación es estar buscando a través de alguna llamada? Por ejemplo, cuando uno compara qué instituciones como la que puse de ejemplo de la validación, es una institución que tiene mucho más demanda de personas, ¿no? O sea, un banco, una agencia de telecomunicaciones, un banco comercial, digo. ¿Por qué crees cuál es el desafío? O sea, ¿cuál es el problema específico? Si me puedes repetir eso. Y segundo, ¿cómo tú en manera de sostenibilidad evaluarías esta solución del chatbot? Porque a mi juicio, muchas veces cuando tienes inteligencia artificial que nos ayuda en muchas áreas, en el tema de los chatbots o de los agentes, los call centers, ¿no? Cuando uno llama, yo lo que miro, la tendencia es preferir hablar con un representante, no con una máquina. Entonces, ¿cómo tú adecuarías eso a una institución más diferente a una institución que está de cara al público en una ventanilla como lo podría ser una telefónica, por poner el símil? Claro, con gusto, Jaime. Respondo breve. Sobre la primera, fíjate que desde hace años he tenido la posibilidad de colaborar con algunos multilaterales y uno de los elementos que me parece identificado es que en general en América Latina hay un desconocimiento de cómo funcionan los multilaterales. Ejemplo, hace más o menos un año el Banco Mundial hizo un pequeño video explicando más cómo funcionaban por estafas. Hacía presidentes municipales pequeños, a gestionarles, cabildearles obras y demás productos con organismos, en este caso como el Banco Mundial. ¿Cuál era el problema? Que cuando muchos de estos personajes de administración pública o inclusive privada se acercaban a los portales de los bancos y trataban de entender cómo funcionaba el banco para saber cómo funciona, pues encontraban que los portales eran lo suficientemente complejos como para después de pasar una hora ahí no entender cómo funciona el banco. Entonces, por eso digo, como primer, y esto tocando con el segundo tema, como primer punto de entrada, muchas veces asumimos que el usuario ya está interesado en cosas muy concretas en términos de transparencia. La realidad es de que el usuario promedio y el funcionario quizá público promedio no necesariamente ya sabe qué pedir y cómo pedir y demás. Entonces es justo ahí que eso, en mi experiencia y bueno, ahí en la literatura, casos como el de Australia, pero hay muchos otros, que identificaron que la primera barrera de entrada es a quién le pregunto, sobre todo cuando difícilmente tienes la posibilidad a alguien que te esté tomando las llamadas, porque entonces tendrías que poner a varias personas a que estén resolviendo dudas, que quizá un chatbot te puede haber resuelto así como, ¿qué es el banco y qué tipo de? Yo soy una persona física, ¿el banco me puede dar un préstamo? Algo así de sencillo. Si no lo responde el banco en 30 segundos en su portal en 2 minutos, quizá ahí puede ser un problema, ¿no? Una de las barreras de entrada, por un punto. Y lo segundo es, insisto, el chatbot lo metí aquí en la presentación como parte de inicio, sin embargo, viene complementado con la parte de explicación y vendría complementado con toda una plataforma de cómo se va a dar justamente este manejo, administración en términos de acceso a la información. Y bueno, ahí habría que en su momento elaborar todo un diagnóstico, sería un poco, pues no ideal de mi parte, decirte, se necesitan 2 ingenieros o 100 ingenieros, porque pues, se necesita forzosamente tener un diagnóstico de cuánta información manejan, de cuánta información producen, de cuánta información se va a compartir, bajo qué esquemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este proyecto que compartí está dividido en esos dos. Primero, en la parte de entrada para lo más básico y segundo, para las cuestiones muchísimo más técnicas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esteban, no sé si hay más preguntas. Sí, yo quisiera Sí, seguir. adelante. Yo quisiera seguir en la línea de preguntas del vicepresidente. A ver, tú tienes en lo que mostraste, Esteban, has citado el caso de Australia, pero también el de tu ONG, con dos realidades completamente distintas. Pero en la información empírica en la cual yo me sumo al vicepresidente, uno normalmente quiere hablar con una persona. Cuando le sale el bot o el robot, uno inmediatamente lo rechaza. Pero claro, es los usuarios con unas visiones muy particulares que podemos tener el vicepresidente o yo en este caso. Pero tú tienes una data más dura. Es decir, ¿cómo puedes explicar tú muy brevemente por qué efectivamente la gente preferiría interactuar con un bot en primera instancia? Gracias. Con gusto, Juan Carlos, y un gusto, y gracias por tu pregunta. Lo primero es que quizás si nosotros no le ponemos qué es un bot, ¿cómo puede alguien saber que es un bot el que está ahí detrás? Entonces, pues bueno, ahí sería de inicio quizá no necesariamente decir estás hablando con un bot. Lo segundo es que estos dos casos son de muchos que ya podemos encontrar en la literatura, en la que al final del día el usuario lo que quiere es resolver una pregunta muy concreta. Ejemplo, lo que dije hace rato, ¿puede el BCIE darme a mí un préstamo como presidente municipal de un municipio pequeño en México? Y entonces, a mí lo que me interesa es la respuesta. Sí o no y por qué. Y entonces, ahí es donde está justamente ese elemento clave. Tuvo, obviamente, en su momento mucho choque en muchos países donde ya se ha implementado, pero llegó un punto en el que permitió dos cosas. Por un lado, fue eficientando y la gente fue resolviendo sus dudas muy rápidas, muy concretas, a tener estar esperando 5, 10, 15, 20 minutos a que alguien lo atendiera. Y lo segundo, ayudó a las organizaciones a eficientar los recursos, tanto humanos como económicos, porque entonces esa persona, en vez de que solo esté resolviendo llamadas básicas, ya solo resuelve llamadas que son muchísimo más técnicas o muchísimo más complejas. Pero de inicio, al final del día, la conclusión en la que se encuentran algunos documentos en literatura es, al final del día, lo que el usuario quiere es una respuesta de la organización y asume que la respuesta que le da el bot es una respuesta de la organización. O sea, me la dé una persona o me la dé un bot, porque de todas formas puede ser, hay dos vías, está el bot, está la persona o la página web. Al final del día, los tres hablan por la organización y yo como usuario lo que estaría deseando es justo esto. Y lo último es el cambio generacional. De actuar básicamente solo a través de vías digitales, sobre todo después de COVID, y que además queremos leer la información muchísimo más rápido. Y este tipo de vías cada vez se están haciendo más común justamente por estas características que están ofreciendo. Por eso ya se implementan cada vez más y más y más, y pues están siendo muy, muy, muy exitosas. Obviamente todo esto hecho ad hoc y cada caso. Insisto, no solo es el bot, por eso le insisto, es el bot como entrada y luego los otros dos elementos, la explicación y luego complementado con algo como lo que expuso Paula, como lo que expuso Claudio, algo complementario. O sea, yo lo vería más de manera transversal y complementaria que como una propuesta solamente de entrada. ¿Hay una pregunta más para Esteban? Bueno, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias por tus respuestas. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias. A continuación vamos a dar unos breves minutos para que el jurado haga su evaluación final. Y le voy a pasar la palabra a Federico López, oficial de acceso a la información, que nos quiere hacer un breve anuncio. Adelante, Federico. Gracias, director. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Les agradecemos mucho su participación. Han sido ideas muy buenas, con mucha sustancia. Y justamente uno de los grandes temas que apela este
concurso es a la innovación y es sobre la base de la innovación que el banco está impulsando una aplicación efectiva de su política. Mientras tabulamos los datos de los jueces, los datos finales, simplemente queríamos compartirles que es justamente ese punto de innovación es con el que estamos trabajando en el banco, y uno de esos aspectos innovadores que hemos impulsado con el apoyo del directorio y de la presidencia ejecutiva es que los ciudadanos conozcan muy bien cómo estamos aplicando nuestra política. Y en ese contexto nos hemos convertido en la primera multilateral que está divulgando de manera efectiva y en tiempo real los indicadores de cómo aplicamos nuestra política. Es decir, el ciudadano promedio puede conocer actualmente cómo nosotros estamos aplicando nuestra política desde diferentes ángulos, cuánto tiempo nos tardamos en la divulgación de información, cuánto tiempo nos tardamos contestando una solicitud de información, etcétera. Y en lo que tabulamos los datos, les queríamos compartir este video con el cual promocionamos esta plataforma que hemos creado, y como les comparto, es apelando a la innovación, siendo la primera multilateral que divulga estos datos de manera inmediata. Así que, Lucas, no sé si por ahí tienes el video y lo ponemos en lo que tabulamos los datos. El Banco Centroamericano de Integración Económica pone a disposición del público una serie de indicadores de cumplimiento sobre su política de acceso a la información y se convierte en la primera institución financiera internacional en proporcionar acceso a estas tendencias a fin de generar mayor transparencia y apertura. Bajo un enfoque basado en la innovación y con el propósito de maximizar el acceso a la información, ahora todos los ciudadanos pueden conocer las principales tendencias relacionadas con la tramitación de solicitudes de información, clasificación y divulgación de información. Con un clic en la web de acceso a la información del BCE, el público podrá acceder a un menú que les guiará a fin de que conozcan los porcentajes de clasificación de la información pública y reservada por tipos documentales. Los documentos divulgados por el BCE, incluyendo aquellos que han sido publicados recientemente y en menor tiempo, los promedios generales de divulgación, entre otros datos de interés general, los índices generales sobre la descarga de documentos y su evolución en el tiempo. El público también tendrá acceso a conocer las principales tendencias en la transmisión de solicitudes de información. Por ejemplo, de qué país provienen las solicitudes de información y en qué formato fueron presentadas, la afiliación y áreas de interés de los solicitantes, los estados procesales, categorización y tipos de solicitudes de información presentadas al BCE. Para generar mayor previsibilidad sobre el proceso de tramitación de las solicitudes de información, el público podrá conocer el promedio de respuesta actual que el BCE está manejando para atender las solicitudes y los esfuerzos que el banco está implementando para contestar en plazos menores a los establecidos en sus políticas. Estos indicadores y tendencias serán actualizados de manera constante y conforme se produzca la información. Al finalizar el año, el banco divulgará un reporte anual sobre la implementación de la política en la que se incluirán los datos estadísticos finales y oficiales que se produzcan a raíz de estos indicadores. El BCE reitera su compromiso con la apertura, transparencia y rendición de cuentas a través del lanzamiento de esta herramienta, la cual esperamos sea de utilidad para todas nuestras partes interesadas. Bueno, mientras continuamos tabulando los datos y los jueces continúan dialogando sobre los tres ganadores, también queríamos compartirles un poco y muy brevemente acerca de nuestra web de acceso a la información, que es exactamente el instrumento por el cual le damos la oportunidad a los ciudadanos que puedan presentar sus solicitudes, y también es un mecanismo, una herramienta importante para la unidad de acceso a la información sobre
el trabajo que estamos haciendo, donde justamente ustedes pueden encontrar esta herramienta de indicadores públicos. Le cedo la palabra acá a Lucas, que muy brevemente nos va a ir explicando dónde está ubicada la web y qué tiene nuestra web ofreciendo para el usuario en términos de accesibilidad de nuestra información. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Básicamente les vamos a compartir sobre la sección de acceso a la información. Nuestra política de acceso a la información está comprometida con la transparencia, con la rendición de cuentas, y es por eso que lo primero que van a encontrar ni bien acceden a nuestra página es la sección de acceso a la información, donde damos un clic y tenemos la posibilidad en primera instancia de conocer más a fondo la política de acceso a la información, conocer cuáles son los datos que se divulgan y que no están sometidos a las reservas de información que tiene la política, tanto en el sector público soberano como en el sector público no soberano. También van a poder encontrar explicaciones sobre cómo solicitar información. Y hablando de ello, les vamos a comentar y compartir cómo es nuestro formulario de solicitud de información, donde básicamente pedimos a los interesados los datos generales, nombre, apellido, correo, el tipo de solicitud. Algo que es muy importante de nuestra política es que si bien se solicitan los datos específicos de la persona que desea hacer el requerimiento, se pueden mantener la reserva de la identidad de quien hace el pedido. Y luego siempre pedimos que completen con la mayor cantidad de información posible para que podamos dar cuenta de la solicitud que hagan. También van a encontrar preguntas frecuentes, donde también recomendamos que antes de realizar una solicitud de información accedan a estas preguntas frecuentes, porque muchas de las solicitudes tienen que ver con estas preguntas que van a poder ver a continuación. Tenemos un breve apartado sobre las noticias relacionadas a las distintas iniciativas que llevamos adelante desde la Unidad de Acceso a la Información, con apoyo de todo el banco. Después tenemos una sección específica de relacionamiento ciudadano en el marco de la política, donde van a poder acceder a actividades que realizamos, eventos, conocer cuáles son las alianzas que tenemos con otras organizaciones específicas en materia de acceso a la información. Después, como veíamos en el video de recién, tenemos un portal de indicadores de cumplimiento, donde podemos ir viendo lo relativo a lo que es clasificación de la información, divulgación de la información. Acá podemos ver, por ejemplo, cuánto es el tiempo promedio actual de divulgación de la información. Estamos en 13,3 días, cuando la normativa establece un plazo máximo de 15 días. Se pueden ver cuáles son los tipos documentales divulgados en menor tiempo, los más recientes, y obviamente siempre es posible establecer el rango de fechas. También podemos ver lo que tiene que ver con las descargas de los distintos insumos que vamos divulgando en las distintas áreas y dependencias del banco, la cantidad de documentos descargados, los 5 tipos documentales más descargados y los 5 documentos más descargados. En este caso, la memoria de labores 2021 y 2020 son los que encabezan en este momento los documentos más descargados. También, a continuación, podemos ver el inventario de tipos documentales públicos, donde van a poder encontrar todos los tipos de documentos que se están divulgando de cada una de las áreas, para que ustedes conozcan. También el marco regulatorio sobre el cual se asienta el acceso a la información en el banco. Y también tenemos los informes de aplicación de la política de acceso a la información, que van a poder
apreciar en una primera instancia el reporte de implementación. Como sabemos, la política comenzó a aplicarse a partir del 1 de abril de 2021 y un informe anual justamente que da cuenta de los avances y algunos resultados específicos alcanzados hasta la actualidad. Así que bueno, esa es un poco la sección que los invitamos y las invitamos a que accedan, a que puedan sumarse y participar de esta forma, que es requiriendo información, accediendo a los distintos componentes que tiene el banco. Bueno, espero que hayan podido apreciar y bueno, continuamos con la instancia de premiación. Muchas gracias. Para que nos pueda presentar. Muchas gracias, Lucas. Justamente estamos finalizando ya la deliberación del jurado. Me están informando que ya están a 2 segundos de trasladarle los datos al presidente del Comité de Acceso a la Información, así que 1 segundo más, 2 segundos más y podemos conocer entonces a los ganadores. Anticipadamente a todas y a todos, muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron de afuera y adentro del banco para conocer un poco más de esta iniciativa y de el ímpetu que tiene el banco de continuar innovando en la aplicación de su política de acceso a la información. Así que 2 segundos más y les compartimos ya los datos al presidente del Comité de Acceso a la Información. Gracias, Federico. Todo indica que hemos ido a penales, ¿sí? Que por cierto, si me permiten, ganó Croacia en penales para quienes aquí estuvimos. Presidente, me informan que ya le están trasladando los datos, así que Bueno, acá están los resultados. Le vamos a pedir a cada una de las personas que nos acompañan en esta reunión de hoy que le demos un aplauso virtual a medida que vayamos mencionando a los ganadores. Como se hace en muchos concursos, bueno, recordemos antes que el primer premio es de $1000, el segundo de 600, el tercero de 400. Y vamos a comenzar por el tercer puesto, ¿no? Y vamos a dar el nombre de la propuesta y vamos a pedir un aplauso. El tercer lugar es para Esteban Santamaría Hernández. Así que lo vamos a aplaudir. Felicitaciones, Esteban. Vamos ahora al segundo puesto. El segundo puesto es para Claudio Méndez. Felicitaciones, Claudio. Vamos ahora a darle un fuerte aplauso a quien se ha consagrado ganador del Ideatón PAI 2022. Ese primer lugar es para Paula Daniela Fernández López, a quien aplaudimos también. Muchísimas gracias. Voy a cerrar esta reunión agradeciéndoles muchísimo a todos. Todos han hecho un esfuerzo muy grande, incluso escuchándolos y escuchando las respuestas, además de verlos muy bien preparados, creo que
que han conseguido abrir bastante nuestras cabezas. En algunos casos puede ser fácil, en otras no tanto, pero realmente sí lo han hecho, han pensado profundamente varias cosas, varias soluciones y han descrito muy bien los problemas que encaramos en el banco. Esta cultura de rendición de cuentas es lo que pretendemos instalar en el banco como una cultura. Es decir, una cultura es algo así como una costumbre que ya no se discute cada vez menos. Cuando logremos eso, habremos triunfado en esta batalla por el acercamiento de los ciudadanos a una institución como un banco como este, que es un banco más bien de segundo piso. Y entonces está más lejos de la gente por eso. Está más cerca de los funcionarios, está más cerca de algunas empresas, etcétera, pero está más lejos de la gente. Esta cultura de rendición de cuentas va a requerir de muchas acciones como estas. Así que quienes no han sido premiados hoy o quienes piensan que merecían ser mejor premiados tendrán otras oportunidades que el banco irá creando, porque hay que mantener, para hablar en términos de Qatar, la pelota en el aire, ¿no es cierto? No dejarla caer. Así que nuestro compromiso sigue. Y se me ocurre decir algo para discutir y para polemizar, que siempre he pensado, pero con lo que muy poca gente está de acuerdo. Hay una vieja frase de origen español que hace a la cultura hispánica que dice: serás dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Y yo toda mi vida he pensado que uno es dueño de sus palabras y esclavo de sus silencios. Muchísimas gracias a todos. Para. Presidente, si nos podemos tomar todos una foto para el recuerdo, si pueden abrir todos sus cámaras sería fabuloso. Va a ser muy rápido. Lucas, ¿estás listo por ahí? Sí. 1, ¿Hay Photoshop? 2 y 3. Listo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicidades a todos los que participaron. Estuvo difícil y reñido.